Capítulo 11. Un humo oscuro y ondulante flotaba perezosamente sobre el infierno. Desde el palacio de José, en lo alto de la ciudad, podía contemplar el infame valle de Hinnom mucho más abajo, más allá de la muralla sur, mientras subíamos al carruaje después de una breve comida de pan caliente y miel. Ese valle, como sabía muy bien, también era llamado Gehenna o infierno, no tanto por los desperdicios y la basura que se quemaban constantemente en sus laderas sin vida, sino por los incontables niños que fueron sacrificados en ese lugar, en los hornos, durante la época de Salomón, para complacer a la deidad conocida como Moloch. Serpenteando a través de las desoladas y yermas tierras en torno de montículos escarpados de rocas que se sucedían uno a otro como plácidas olas hacia el horizonte, se veía la delgada faja de un camino de tintes magenta que conducía hasta una pequeña aldea. «Belén», dijo José con reverencia, en respuesta a mi mirada inquisitiva. «¿Habrá tiempo?», pregunté con optimismo. «Me temo que no, Matías. No solamente no habrá tiempo para que recorras algunos lugares, sino que debo pedirte que hagas estas y las demás visitas que tengas en mente lo más breve posible». El camino de la casa de José hasta la de la viuda María descendía en un ángulo tan pronunciado que solo la gran fuerza de Chem, aplicada constantemente sobre el freno de mano, impedía que nuestro carruaje adquiriera mayor velocidad colina abajo y quedara por completo fuera de control. Por fin, nuestro vehículo hizo una grata y crujiente parada, delante de un patio rodeado por un muro frente a una casa grande de piedra de 2 pisos, construida en la falda de la colina. A no más de 27 metros se encontraba la puerta de la ciudad, por la que los viajeros iban y venían de Belén o de Hebrón a 24 kilómetros de distancia. José no era un extraño en este lugar. Al cruzar el patio, cuando apenas nos encontrábamos a la mitad, se detuvo señalando hacia 2 tupidos granados que dominaban uno de los rincones del pequeño terreno. Bajo los sombreados arcos de sus ramas, reclinada sobre una larga silla de mimbre, una mujer de edad avanzada dormía profundamente. «María», llamó el anciano con suavidad. «María». La mujer parpadeó varias veces antes de reconocer a José de Arimatea. Entonces le tendió ambos brazos y él se dirigió hacia ella mientras yo esperaba. Después de estar juntos durante unos pocos minutos, José la besó ligeramente en la frente y volvió a reunirse conmigo, señalando hacia una escalera exterior de piedra que conducía a una terraza al aire libre en el segundo piso. «María dice que Juan y su hijo, Marcos, se encuentran en el templo y que la mujer de Magdala ha ido al mercado. Podemos esperarlos en la habitación del piso superior. Ven, vamos a recorrer los mismos peldaños que Jesús ascendió para celebrar su última cena», me dijo en un tono de voz informal, volviéndose para observar la expresión de mi rostro. No lo decepcioné. Había 14 peldaños. Los subí de puntillas y aún seguía caminando en la misma forma cuando entramos al aposento. Dominando la amplia y desordenada habitación estaba una gran mesa, que se levantaba a no más de 30 centímetros por encima del piso cubierto por una esterilla. Tenía cuando menos 3 metros de largo y más de 1 de ancho, y su superficie, oscura y pulida, no tenía ese polvo omnipresente que casi siempre encontramos en los muebles del desierto. A la cabecera de la mesa estaba una vela alta y gruesa sobre una base de piedra, que proyectaba su vacilante luz por encima de la madera pulida y los gruesos cojines verdes parcialmente metidos debajo de 3 de los lados de la cubierta de la mesa. No necesitaba que José me dijera que esta era la mesa en donde Jesús, en compañía de sus 12 apóstoles, comió el cordero pascual esa noche aciaga en que más tarde fue aprehendido en el huerto de Getsemaní. «Hace muchos años», dijo José, «nuestros antepasados acostumbraban celebrar apresuradamente la cena de Pascua, permaneciendo de pie, pero ahora que ya no estamos esclavizados ni en tierra extraña, nos reclinamos durante la comida sagrada y comemos de manera pausada». El anciano se agachó para sentarse, hasta quedar con las piernas extendidas atrás de él, lejos de la mesa, con el codo izquierdo apoyado sobre uno de los cojines. «Así es como compartimos la cena, Matías.
con la mano derecha siempre libre para mojar el pan en la olla común. Hice un movimiento hacia la vela. ¿Jesús estaba sentado allí? Sí, con Juan a su derecha y Judas a su izquierda y los demás a ambos lados. Este cuarto costado de la mesa, aquí, es donde colocaron los alimentos traídos desde la cocina en la planta baja. ¿Judas se encontraba a su izquierda? Eso es lo que me han dicho. ¿Se sigue usando la mesa ahora? Muchas veces a la semana. Normalmente hacen uso de ella Pedro o Santiago, el hermano de Jesús, cuando desean celebrar consejo con los demás. Sin embargo, nadie toma asiento allí, jamás, dijo, señalando en dirección al cojín que se encontraba detrás de la vela. ¿Está enterado Pilato de que este sitio se usa virtualmente como un lugar de reunión general clandestino? Muy pocas cosas tienen lugar en esta ciudad sin el conocimiento del procurador o del sumo sacerdote para el caso, pero el movimiento ha crecido demasiado para que pueda permanecer oculto. Seguí mirando la mesa hasta que José me leyó el pensamiento, lo cual ya no me sorprendía. No se parece mucho al escenario escogido por Da Vinci para su pintura, ¿verdad, Matías? Sin embargo, como escritor, seguramente comprenderás que, en tanto que la realidad puede ser más extraña que la ficción, la vida muy raras veces es tan dramática como el arte, aun cuando hay mucho que decir en favor de la composición y la brillante disposición de las figuras llevadas a cabo por ese maestro. La realidad fue muy diferente. Toda la habitación para invitados era una penosa desilusión después de conocer el cuadro de Da Vinci. A todo lo largo de uno de los muros se amontonaban bultos de ropa y cestas llenas de una variedad sin fin de sandalias. Los canastos de mimbre, debajo de las 3 pequeñas ventanas de la habitación, estaban atestados de calabazas, mazorcas de maíz, higos, uvas y varios frutos que no pude identificar. En otro rincón se elevaban hileras de gruesos quesos redondos, envueltos en tela y de un olor decididamente acre, mientras que de unos ganchos que pendían de las pesadas vigas del techo colgaban varios animales muertos rodeados de zumbantes moscas. En esta habitación se alimentan muchas bocas, me recordó José siguiendo mi mirada. Ven, siéntate a mi lado y descansa un poco mientras llegan los demás. Tuve que recurrir a toda mi fuerza de voluntad para sentarme sobre uno de los duros cojines junto al anciano. Titubeando, me incliné hacia adelante hasta que las palmas de mis manos descansaron sobre la pulida madera. Tenía que estar soñando. Nada de esto era real. Nada. No era posible que estuviera ante la mesa donde Jesús celebró su última cena. De pronto, la llama de la vela se volvió borrosa hasta que me restregué los ojos. El anciano me observó silencioso. El fuerte sonido de las sandalias con suela de madera sobre la piedra me anunció, poco después, el regreso de Juan, justamente antes de que entrara apresurado a la habitación para saludar a José. Este, hijo del trueno, era de menor estatura y mucho más frágil que su hermano Santiago, y también bastante más joven. Su cabello castaño claro estaba recortado un poco más arriba de los hombros, y su escasa barba de bordes irregulares enmarcaba un rostro de tez clara, cuyos pómulos sobresalientes le daban un aspecto casi demacrado. Mientras lo estudiaba, me era difícil creer que este era el discípulo amado que, 6 años antes, había sido uno de los 3 del círculo más íntimo, junto con su hermano y con Pedro, escogidos por Jesús para estar a su lado durante tantos de los momentos más significativos de su vida. Otra vez las primeras impresiones. Tomó asiento enfrente de José y de mí, y escuchaba con atención, mientras el anciano lo enteraba del propósito de nuestra visita, sonriendo y asintiendo con frecuencia en dirección a ambos. Mateo y mi hermano ya me han hablado de ti, Matías, y me dijeron que debía esperar tu visita. Algún día, dijo intensamente, yo también espero escribir una historia, pero solamente será la de nuestro Señor. Me agradó. Durante un momento de enajenación, me pregunté cómo podría asegurarle que, ciertamente, llegaría a escribir esa historia,
y que, a diferencia de los demás, tendría muchos años para reflexionar sobre sus experiencias antes de recopilar lo que el mundo conocería como el Evangelio según Juan. Entonces, ¿me ayudarás?, le pregunté. Pregunta, te diré todo lo que sé. José sonrió. Puede atestiguar mi honestidad. Gracias, Juan. Como sabes, ya he hablado con muchos de los que estuvieron cerca de Jesús y también con algunos de sus enemigos. Tú estuviste a su lado casi desde el principio de su misión, y por lo que me han dado a entender, fuiste el único apóstol que presenció su crucifixión. En lo que tu información puede ser de mayor ayuda es para llenar algunas brechas en su vida, para las cuales no tengo ningún testimonio de fuentes originales, ya sea porque a los que interrogué no contaban con ella, o bien porque fui demasiado ignorante y no supe hacer las preguntas adecuadas. Comprendo. ¿También estás enterado de que no creo que Jesús haya resucitado de entre los muertos? No hubo ningún cambio de su expresión. Nada de esa animosidad acostumbrada del fanático empañó su mirada. Sus labios se curvaron en una media sonrisa y dijo: la gran mayoría de nuestro pueblo, no solo aquí, sino en su propia aldea, comparte tu creencia. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Mientras más escucho acerca de sus últimos días, empecé, más poderosa es mi convicción de que Jesús llegó a Jerusalén esa última semana, no solamente con el fin de celebrar la Pascua, sino para unir a la gente a su causa, esperando, de alguna manera, poder convencer a todos de que podía conducirlos a una vida mejor, a un nuevo reino aquí en la tierra. Puesto que aún sus más acerbos enemigos están de acuerdo en que no era temerario ni ignorante, encuentro difícil comprender cómo esperaba imponer su voluntad en esta gran ciudad, contando nada más con una docena, poco más o menos, de galileos desarmados para ayudarlo. Matías, hubo muchas cosas sorprendentes en esa semana, aun para quienes estábamos tan cerca de él. Ninguno de nosotros tenía deseos de venir a Jerusalén a celebrar la Pascua ese año, ya que sabíamos que los sumos sacerdotes y el Sanedrín estaban confabulados para dar muerte a Jesús desde que resucitó a Lázaro, porque temían que muy pronto todos los hombres creerían en él si se le permitía seguir haciendo milagros. Juan, ¿por qué ese primer día de la última semana entró Jesús a la ciudad montado, de entre todos los animales, en un humilde borrico? A medida que nuestro grupo se aproximaba a Betfagé, en nuestra jornada hacia Jerusalén para pasar la Pascua, Jesús envió a 2 de nosotros adelante para que le consiguiéramos un borrico, diciendo que era necesario que llegara a Jerusalén montado en uno, a fin de que se cumplieran las palabras de la profecía. ¿Alguno de ustedes comprendió lo que quiso decir? Ninguno. No éramos tan versados como Jesús en las palabras de nuestros profetas. Fue después, mucho tiempo después, que nos enteramos de que Zacarías escribió: «Oh hija de Sión, regocíjate en gran manera, lanza gritos de júbilo. Oh hija de Jerusalén, he aquí que a ti vendrá tu rey, el justo, el Salvador. Él vendrá pobre y montado en un asno, en un pollino». ¿Describía Zacarías al Mesías? Sí, a aquel que vendría a liberar al pueblo de Alejandro hace más de 300 años. Puesto que Alejandro murió teniendo a todo el mundo en sus manos, supongo que el libertador de quien hablaba Zacarías jamás llegó. Entonces, Jesús, montado en un pollino, ¿pretendía que esto fuera una señal para el pueblo de que estaba entrando a Jerusalén como su Mesías? Eso no tiene ningún sentido. Si tú y los demás apóstoles no comprendieron la señal, ¿cómo esperaba Jesús que las multitudes rurales e ignorantes del camino la reconocieran? Encogió sus delgados hombros. Fuera de sus palabras de que debía cumplirse la profecía, Jesús no nos explicó sus razonamientos y nosotros tampoco le preguntamos nada. Y no obstante, algunos de tu grupo, de acuerdo con lo que me han dicho, aparentemente trataron de incitar a la muchedumbre a lo largo del camino gritando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». ¿Esa aclamación tiene algún significado especial para todos los judíos?
Lo tiene. Es una plegaria al Rey ungido, al Mesías, pidiéndole la salvación y la liberación, y es tan antigua como nuestro pueblo. Pero si ninguno de ustedes reconoció el significado de la entrada de Jesús montado en un pollino, ¿quién de tu grupo gritaba la aclamación al Mesías? Pedro. Y con su estímulo, el resto de nosotros pronto se unió, primero en voz baja y después cada vez más fuerte. Hicieron algo más que eso, ¿no es así? Se me ha dicho que algunos de ustedes tendieron sus vestiduras y hojas de palma en su camino, como si se tratara de la realeza. Toda esa conmoción hizo que la multitud siguiera a Jesús para hacer una entrada triunfal en la ciudad. No, replicó Juan con calma. Algunos, sobre todo los más rudos, se reían de nosotros llamándonos los tontos de Galilea. Nadie entre toda esa gente, aun cuando solo fuera por curiosidad, preguntó a ti o a los demás apóstoles la identidad del hombre que cabalgaba en un pollino y recibía un homenaje de esa naturaleza por parte de su grupo. Algunos lo hicieron. ¿Y qué respondieron ustedes? Les dijimos que se trataba de Jesús, el profeta de Nazaret, en Galilea. ¿Por qué no les dijeron que era el Mesías? Juan bajó la mirada frotando los dedos sin objeto sobre la superficie pulida de la mesa. Aún entonces, todos estábamos ciegos ante la verdad, con excepción de Pedro. ¿Pedro? ¿Te refieres al incidente en Cesarea de Filipo, cuando Jesús preguntó a todos ustedes quién era él, y Pedro fue el único que respondió que era el Mesías? ¿Quién te habló de eso? El mismo Pedro. Y también me dijo que Jesús les encargó que no hablaran de ello a ningún hombre. Fue debido a esa orden por lo que todos ustedes dijeron a la multitud que Jesús era el profeta, en lugar de decir que era Jesús el Mesías, ¿o se debió a que, con excepción de Pedro, el resto de ustedes no estaba muy seguro de quién era? Juan guardó silencio. Seguí presionándolo. Es razonable suponer que los demás, incluyéndote a ti, aún no habían adquirido la fe necesaria para mover las montañas o convertir ciudades. Tus palabras son muy duras, pero expresan la verdad. Solamente después se abrieron nuestros ojos, después de que Jesús había resucitado y... Extendí mi brazo por encima de la mesa y tomé su mano con suavidad. Espera, por favor, ayúdame a comprender todos esos acontecimientos en su orden adecuado. Apenas esta mañana pregunté a Pilato acerca de cualquier desorden ocasionado por la entrada de Jesús a Jerusalén ese día. Me dijo que no tuvo conocimiento de ningún desorden, pues de lo contrario hubiera tomado las medidas necesarias para impedir que se convirtiera en algo más serio. Sin duda, hubiera aprendido a Jesús acusándolo de instigación. Ahora tú, Juan, acabas de confirmar la declaración de Pilato de que no hubo ninguna entrada triunfal a la ciudad, acompañada por multitudes bulliciosas de seguidores que saludaban a su Salvador. Jesús bien pudo entrar a Jerusalén montado en un pollino, como el Mesías, por lo que a él concernía y posiblemente a Pedro, pero para el resto de ustedes, así como para los peregrinos a lo largo del camino, solo era otro rabí, o si acaso, un profeta galileo que entraba a la ciudad en un pollino a fin de observar las festividades de Pascua. Y en vez de que la gente se uniera a su causa, como tal vez esperaba, todos siguieron adelante con sus preparativos normales para las festividades. ¿Estoy en lo cierto? Juan miró apresuradamente en dirección a José, quien no fue de más ayuda para él que para mí en cualquiera de mis entrevistas. Sí, admitió finalmente. Pudo su desilusión por falta de reacción de la gente haberlo llevado a interrumpir los negocios en el templo poco tiempo después de su entrada a la ciudad. ¿Creyó acaso que un acto tan notorio en contra de las autoridades como era derribar las mesas de los mercaderes podría unir a la muchedumbre a su causa en un número mucho mayor del que logró mediante sus palabras y sus buenas acciones entre los pobres y los enfermos? Jesús lloró muchas veces lleno de tristeza por la ciudad, al ver que no comprendían todas esas cosas que les traerían la paz y la felicidad, ya que preveía un día terrible en que en Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra, por no haber reconocido ellos la gracia divina.
Cuando dijo todas esas cosas, nosotros éramos demasiado ignorantes y por eso incapaces de comprender su significado. Juan, ¿alguna vez has reflexionado en lo que podría haber sucedido si esa tremenda multitud de peregrinos, reunida para las festividades, hubiese creído que en verdad era el Mesías? Sin lugar a dudas, Jesús hubiera podido movilizar un ejército suficientemente numeroso como para que, aún armados solo con palos y piedras, se hubiera apoderado de la fortaleza Antonia en el transcurso de 1 o 2 días. Juan movió la cabeza con desesperanza. Me doy cuenta de que, como romano, te debe ser difícil comprender que Jesús no vino para reunir ningún ejército contra nuestros enemigos y los perseguidores de nuestro pueblo. Por favor, trata de entender que únicamente vino para reunir a sus hijos a fin de poder enseñarles la forma de encontrar el reino de Dios y disfrutar de él en medio de paz y amor. ¿Y ese reino de Dios? ¿Has podido encontrarlo? ¿En dónde está? Ahora le correspondió a Juan extender su brazo por encima de la mesa. Con el dedo índice tocó con un gesto vigoroso mi pecho y dijo: El reino de Dios está en tu interior, justamente donde Jesús dijo que está. De pronto me sentí enfermo, invadido por la náusea, sentía deseos de vomitar. Con la escasa circulación a través de las 3 pequeñas ventanas, la habitación del piso superior era un horno gigantesco que nos asaba lentamente. Cerré los ojos y en la oscuridad podía ver relámpagos plateados que rebotaban de un lado a otro. Toda esta increíble experiencia empezaba a afectarme, tanto física como mentalmente. Inhalé y exhalé lo más profundo que pude, hasta que escuché la voz preocupada de José que preguntaba: ¿Te sientes mal, Matías? Moví la cabeza negativamente. Tenía muy poco tiempo que perder si Pilato sospechaba de mí. Hice una seña con ambos brazos en dirección a la mesa y la vela y pregunté: ¿Cuál es tu recuerdo más intenso de la última cena que Jesús celebró en este lugar? Juan reflexionó durante varios minutos, y cuando respondió, en su voz hubo más alegría que aflicción. Antes de que sirvieran los alimentos, recuerdo que Jesús se puso de pie y, quitándose el manto, colocó una toalla muy grande alrededor de su cuerpo. Vertió agua en una vasija y empezó a lavarnos los pies y a secarlos con la toalla. Todos estábamos demasiado sorprendidos como para decir algo, con excepción de Pedro, quien le preguntó por qué lavaba nuestros pies, a lo cual Jesús respondió que comprenderíamos más adelante. Entonces Pedro se levantó y dijo: «Tú no me lavarás los pies», porque sabía que ninguno de nosotros merecía ese tratamiento tan especial de parte de nuestro Señor. Jesús le respondió que, en ese caso, Pedro no tendría parte con él, y Pedro, al ser reprendido, se sentó, permitiendo que nuestro Señor lavara el polvo de sus pies. ¿Les explicó Jesús la causa de su comportamiento tan insólito? Lo hizo. Cuando hubo terminado, volvió a su lugar y nos dijo que si él, a quien llamábamos Señor y Maestro, podía lavarnos los pies, nosotros también podíamos hacer lo mismo los unos a los otros, y que lo que acababa de hacer era un ejemplo que esperaba que jamás olvidaríamos. Después nos sorprendió aún más, diciendo que no todos estábamos limpios y que uno de nosotros lo traicionaría. ¿Qué sucedió después? Hubo una gran consternación y muchos gritos en esta habitación. Muchos preguntaban: «Señor, ¿soy yo?». Yo estaba sentado a la derecha de Jesús, y vi que Pedro me hacía una señal desde su lugar, aquí, en este lado de la mesa, para que le preguntara a Jesús de quién se trataba. Apoyé la cabeza contra su pecho y susurré: «Señor, ¿quién es?». Y me respondió al oído: «Aquel a quien ofrezca un trozo de pan después de haberlo mojado». Entonces mojó el pan, doblado alrededor de un trozo de cordero, en la fuente, y se lo entregó a Judas, que estaba sentado a su izquierda. ¿Alguien más escuchó lo que Jesús te dijo? Nadie.
Después se dirigió a Judas en un tono de voz que todos pudimos escuchar y le dijo: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Y de inmediato Judas desapareció en medio de la noche. ¿Nadie relacionó la salida de Judas con la traición que Jesús acababa de mencionar? No lo creo. Judas siempre hacía los encargos para Jesús o para cualquiera de nosotros, ya que era el que manejaba el caudal común. La cena siguió adelante, pero ya todos disfrutábamos muy poco de ella, pues ahora cada uno miraba al otro con sombría duda. ¿Qué otros recuerdos tienes de esa cena? El rostro de Juan volvió a iluminarse. Como sabes, Matías, los judíos tenemos 10 mandamientos que nuestro antepasado Moisés recibió directamente de Dios. Esa noche, Jesús nos dio otro, mucho más difícil de respetar que los otros 10 juntos, y sin embargo, tan poderoso que si pudiéramos vivir de acuerdo con él, ninguno de los otros sería necesario. Sabía lo que estaba a punto de escuchar, pero aún así tenía que oírlo de la mejor fuente de información que ningún escritor podría tener hasta el fin de los tiempos. Jesús nos advirtió que solo estaría con nosotros muy poco tiempo y que a donde Él iba no podíamos seguirlo. Entonces dijo: «Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y por ello todos los hombres sabrán que sois mis discípulos». Pedro le preguntó a nuestro Señor a dónde se dirigía, y Jesús repitió que a donde iba no podíamos seguirlo, pero que más adelante podríamos hacerlo. Pedro no podía aceptar eso, y preguntó por qué no podíamos seguir a Jesús ahora, e insistió diciendo: «Y aún estoy dispuesto a dar mi vida por ti». Jamás podré olvidar la respuesta de nuestro Señor, ni tampoco la olvidará Pedro. Jesús lo desafió diciendo: «¿Darás tu vida por mí? En verdad te digo, que antes de que el gallo cante esta noche, me habrás negado 3 veces». Más adelante, Pedro me confió que Jesús le había repetido esas mismas palabras después de la cena cuando salíamos de la ciudad. Y la profecía resultó cierta, ¿no es verdad? Así fue. Cuando Jesús fue capturado en el huerto, también nos capturaron a Pedro y a mí, pero nos dejaron en libertad después de golpearnos con palos y darnos puntapiés hasta que apenas podíamos caminar. Yo quería huir montaña arriba en dirección a Betania, pero Pedro no aceptó. Dijo que no podíamos abandonar a nuestro Señor en sus momentos de necesidad, de manera que seguimos al grupo que lo había capturado hasta que, finalmente, llegó a la casa del sumo sacerdote, después de haber ido primero al hogar de su padre político. Esperamos en el patio, ansiando enterarnos de lo que planeaban hacer con Jesús, y preguntándonos por qué los miembros de nuestro Supremo Tribunal, el Sanedrín, habían empezado a llegar en medio de la noche. En 3 ocasiones, cuando nos acercamos a las fogatas, los que estaban al servicio de Caifás acusaron a Pedro de conocer a Jesús y de haberlo visto en su compañía, y las 3 veces lo negó. Apenas acababa de brotar de sus labios la última negación cuando ambos escuchamos el primer canto del gallo. Pedro gimió como si acabaran de atravesarlo con una espada y cayó a mis pies. En el primer momento pensé que Dios lo había hecho caer muerto por sus negaciones, pero cuando vi que su pecho subía y bajaba, traté de ayudarlo a ponerse de pie y alejarlo del patio, por temor a que la guardia nos capturara nuevamente. Traté varias veces de moverlo, pero no lo logré, así que corrí hacia la casa de José, y con la ayuda de su gigantesco amigo y servidor, nos las arreglamos para traer a Pedro hasta aquí y lo depositamos en el lecho de Marcos, en la única otra habitación que hay en este piso. Para entonces ya me sentía exhausto, pero después de enterar a la viuda María y a las demás mujeres, incluyendo a la Madre del Señor, de que Jesús había sido aprehendido, ninguna de ellas estaba en condiciones de asistir a Pedro, así que yo mismo me hice cargo de él. ¿Qué sucedió después? Para el amanecer, las mujeres se habían recuperado lo suficiente como para traerme algún alimento. Pedro seguía sin conocimiento y su piel quemaba al tacto. Una y otra vez enjugué su cuerpo con agua y jugo de aloe,
salpicando también mi rostro repetidas veces a fin de permanecer despierto. Después, más avanzado el día, quizá hacia la 7ª hora, escuché terribles gritos y sollozos que venían desde el piso inferior. Corrí escaleras abajo para enterarme de lo que sucedía, y casi choqué con la madre de nuestro Señor, quien se encontraba de pie en el primer peldaño. Cayó en mis brazos y pude sentir que su cuerpo temblaba, hasta que tomó mi rostro en sus manos, diciendo sosegadamente: «Venía en tu busca. Acabamos de enterarnos de que los romanos han llevado a mi hijo al Gólgota para ser crucificado. Debo estar a su lado, Juan. Por favor, llévame con mi hijo. Marcos y su madre atenderán a Pedro hasta nuestro regreso». Juan hizo una pausa, cubriéndose el rostro con las manos. Podía ver su pecho que subía y bajaba, como si él también experimentara dificultad para respirar. Después, secándose los ojos, continuó: «Empecé a sollozar, y pronto la madre del Señor me consolaba a mí, enjugando mis lágrimas, hasta que sentí una gran vergüenza por mi debilidad, pues era yo quien debía ofrecerle mis condolencias y consuelo. Poco después, María Magdalena y mi madre, Salomé, y María, la madre de Santiago y Juan, se reunieron con nosotros en el patio, y los 5 nos dirigimos a la puerta de la ciudad, siguiendo el camino fuera del muro hasta que, finalmente, llegamos al lugar de la ejecución, una pequeña colina situada al noreste de la ciudad. Para el momento en que llegaron, ¿ya estaba Jesús en la cruz? Sí, igual que otros 2, uno a cada lado de él. Su cuerpo estaba tan cubierto de sangre y de golpes que ni siquiera su madre lo reconoció, hasta que una de las mujeres señaló hacia el letrero arriba de su cabeza que decía: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». ¿Se encontraba cerca una gran multitud? No, solamente los soldados y algunos sacerdotes del templo, así como unos cuantos peregrinos que, por curiosidad, habían venido del camino. Yo quería mantener a las mujeres tan alejadas como fuera posible, para evitarles sufrimiento, pero la madre del Señor no aceptó. Insistió en que la llevara tan cerca de la cruz como lo permitieran los soldados. ¿Se encontraba Jesús en condiciones de reconocerlos? Cuando nos acercamos por primera vez, tenía los ojos cerrados. La sangre manaba de sus pies y manos, en donde fueron introducidos los clavos que atravesaban su carne y sus huesos hasta llegar al madero. Desvié la mirada, incapaz de contemplar a nuestro amadísimo Maestro. Podía escuchar las palabras que pronunciara en otro día, como si nuevamente las pronunciara desde la cruz. «He aquí, iremos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será traicionado ante los sumos sacerdotes y los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán en manos de los gentiles para ser objeto de mofa. Lo azotarán y lo crucificarán». Tenía el corazón destrozado. Quería huir, correr y correr sin detenerme jamás. Solamente la mano de la Madre del Señor, que sostenía con firmeza la mía, me mantuvo allí. Y entonces escuché su voz, y al abrir los ojos pude ver que miraba en dirección a su madre y decía: «Madre, he allí a tu hijo». Y después sus dulces ojos café me miraron directamente y dijo: «Hijo, he allí a tu madre». Sé que yo estaba sollozando al igual que ella, porque él estaba tan cerca y no obstante, ni siquiera podíamos levantar un solo dedo para ayudarlo a mitigar su dolor. Poco tiempo después, abrió de nuevo los ojos y dijo: «Tengo sed», y le ofrecieron vinagre en una esponja. Luego, lo escuchamos gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Y después dijo: «Todo ha terminado». Inclinó la cabeza y entregó el espíritu, y cuando lo hizo, su madre se desvaneció en mis brazos. ¿Se encontraba presente alguno de los otros apóstoles en la crucifixión? No, solo estábamos las 4 mujeres y yo. ¿Qué hiciste después? Con ayuda de mi madre, traje a la madre del Señor de vuelta a esta casa y reanudé mi vigilia al lado de Pedro, quien seguía delirando. ¿Y las 2 mujeres? María Magdalena y la madre de Santiago y Josué
se quedaron atrás para ver en dónde depositaban los soldados el cuerpo de Jesús, con la esperanza de poderlo recuperar después. Antes de la puesta del sol, volvieron y nos dijeron que José de Arimatea había reclamado el cuerpo para sepultarlo en una tumba ubicada en un pequeño jardín cerca del Gólgota. Puesto que José era amigo de Jesús y de muchos de nosotros, nos sentimos aliviados al saber que nuestro Señor estaba en buenas manos. ¿Durante cuánto tiempo permaneciste al lado de Pedro? Hasta algún momento de la mañana del día que siguió a nuestro sabbat. ¿No lo dejaste durante algún tiempo, tal vez para visitar la tumba? No, solamente me aparté de su lado para satisfacer mis necesidades. ¿Sin dormir? Dormía en una silla, con la cabeza apoyada sobre el colchón, cerca de los pies de Pedro. ¿Cuándo te enteraste de que las mujeres planeaban hacer una visita a la tumba? Juan frunció el entrecejo por primera vez, irguiéndose en la silla. María Magdalena vino a verme durante la tarde de nuestro sabbat y dijo que, aun cuando ya habían visto el sitio en donde Jesús sería sepultado, no habían entrado al jardín, ya que era privado, a fin de ver si el cuerpo había sido lavado, ungido y amortajado de acuerdo con nuestras leyes. Temía que lo hubieran sepultado apresuradamente, debido a que la puesta del sol se acercaba con gran rapidez. Me dijo que ella y algunas de las mujeres irían a la tumba a una hora temprana de la mañana, con especias, aceites y lienzos para ungir a nuestro Señor en una forma adecuada, y que quería que las acompañara para que moviera la piedra que hubieran colocado en la entrada. Le dije que no me atrevía a abandonar a Pedro en las condiciones en que se encontraba, y que tampoco tenía fuerzas para caminar hasta las puertas de la ciudad, mucho menos hasta el Gólgota. Se enojó mucho conmigo, llamándome cobarde y otras cosas más. Por la mañana salieron sin mí. ¿Ninguno de ustedes sabía que el sumo sacerdote mandó sellar la tumba apostando guardias? No. Aparentemente, Caifás hizo esos arreglos durante el sabbat. Si las mujeres lo hubieran sabido, no habrían ido. ¿Qué sucedió después? Poco tiempo después de que salieron, Pedro se sentó en la cama y pidió algún alimento. La viuda le llevó un tazón con un poco de sopa y un poco de queso, y debido a su estado, esperé hasta que terminara antes de darle las terribles noticias de que nuestro Señor estaba muerto. ¿Cuál fue su reacción? Escuchó en silencio mientras yo lo enteraba de lo poco que sabía, sin extenderme en los detalles de la crucifixión que yo había presenciado. Después me abrazó y ambos lloramos. Para nosotros, el mundo se había acabado en Getsemaní. Finalmente, volvió a dejarse caer sobre el lecho y se quedó contemplando las vigas, y yo podía ver que sus labios se movían como si estuviera orando. Esto continuó hasta que María Magdalena irrumpió en la habitación como si de nuevo estuviera poseída por todos los demonios que en una ocasión Jesús expulsó de ella. Cayó sobre Pedro y empezó a sacudir al pobre hombre gritando: «Se han llevado al Señor de la tumba y no sabemos en dónde lo han depositado». La saliva escurría de su boca y los ojos se le saltaban de las órbitas mientras repetía las mismas palabras una y otra vez, hasta que la viuda vino a llevársela y a consolarla. Pedro se levantó de la cama, se puso la túnica y las sandalias y preguntó si sabía en dónde habían sepultado a Jesús, y cuando asentí, dijo: «Vamos a ver por nosotros mismos». Ambos corrimos la mayor parte del camino, y hasta el día de hoy no sé cómo cualquiera de los dos encontramos las fuerzas para hacerlo. Yo llegué primero a la tumba, en el momento en que el primer rayo del sol aparecía por el este. ¿Cómo puedes estar seguro de que se encontraban ante la tumba en donde fue sepultado Jesús? Después de todo, no habían presenciado el entierro, y he podido ver muchas tumbas fuera de los muros de la ciudad. Matías, solamente hay un pequeño jardín cerca de ese terrible lugar llamado Gólgota, y María me había dicho que en ese jardín solo había una tumba, tallada en la roca. Después, José confirmó que no nos equivocamos. Miré a José y éste asintió. Juan, ¿viste a algunos soldados o a alguien en ese jardín? A nadie. ¿Algún jardinero, quizá? No. ¿Y la tumba estaba abierta? Sí,
con la golal, la gran piedra redonda a un lado de la entrada y apoyada contra uno de los costados de la tumba. ¿Qué hiciste? Estaba asustado. Las tumbas, a cualquier hora, especialmente al amanecer, no ayudan a que el corazón lata en forma normal, aun cuando están vacías. Mi razonamiento me decía que esperara a Pedro, pero aún estaba varios pasos atrás. Así que reuní el poco valor que me quedaba y encorvándome miré hacia el interior. A la escasa luz del amanecer pude ver la sábana blanca descansando en un hueco tallado en la roca. La sábana estaba enrollada una y otra vez, como si todavía contuviera un cuerpo, pero vi que no tenía nada en su interior. ¿Entraste a la tumba? No, hasta después de la llegada de Pedro, cuando él se arrastró hasta el interior. Al salir, su rostro estaba tan pálido que temí que volviera a desmayarse. En vez de eso, cayó de rodillas y empezó a orar. Entonces, yo también entré a la tumba y vi no solamente la sábana que habían puesto alrededor del cuerpo del Señor, sino también el lienzo que siempre se coloca sobre el rostro del muerto. Ese lienzo se encontraba en la horadación, exactamente en donde debía encontrarse la cabeza en relación con la sábana que envolvía el cuerpo. Entonces creí. ¿Creíste qué? Que Jesús había resucitado de entre los muertos, tal y como lo profetizó. Hasta ese momento, en ese pequeño jardín, el verdadero significado de sus palabras jamás había penetrado en mi dura cabeza. Alcé ambas manos frente a él. No comprendo, Juan. ¿Qué fue lo que Pedro y tú vieron en esa tumba que hizo que ambos creyeran que Jesús resucitó de entre los muertos? En el terrible estado mental en que nos encontrábamos, explicó Juan con lentitud, como si previamente hubiera sobreestimado mi inteligencia. Y con las palabras de María Magdalena todavía frescas en nuestra mente, nos dirigimos a esa tumba creyendo que el cuerpo había sido robado. Pero toda la evidencia encontrada en ella demostraba que no había sido así. ¿Quién iba a llevarse el cuerpo de su tumba en la oscuridad de la noche, retirando la larga sábana llena de especias, y después volvería a enrollarla sin derramar las especias, colocándola nuevamente en el hueco como si todavía contuviera un cuerpo? ¿Y quién sería suficientemente cuidadoso como para volver a colocar el lienzo dentro del hueco, justamente en el sitio donde debería estar si aún se encontrara sobre la cabeza de Jesús? Esas eran las preguntas que Pedro y yo pudimos contestarnos solamente con un nombre. ¿El de quién, Juan? El de Dios. Debí haberlo sabido. ¿Quieres decir que Dios retiró el cuerpo de Jesús de su tumba y de la sábana sin alterar su disposición? Para Dios no hay imposibles. Entonces, dime, ¿por qué Dios se molestó en rodar la piedra? Si el cuerpo fue retirado de la sábana sin desordenarla, ¿no podía Dios con la misma facilidad retirar el cuerpo de la tumba sin quitar la piedra de su lugar? Durante una pequeña fracción de segundo, los ojos de Juan se volvieron con desánimo hacia José de Arimatea. El anciano permaneció silencioso. ¿Por qué Dios se molestó en mover la piedra, Juan? Pregunté nuevamente. Para que nosotros, que teníamos ojos pero no podíamos ver, recobráramos nuestra visión junto con la fe debilitada, por medio del gran testigo mudo de esa tumba vacía. No podía refutarlo, pero tampoco estaba satisfecho. Cuando le había planteado los mismos puntos a Pedro, insinuándole que toda la evidencia había sido fabricada para hacer que pareciera una resurrección y no el robo de una tumba, Pedro había perdido la paciencia conmigo. Y ahora Juan me hablaba de fe, y yo quería hechos. ¿Llegaría alguna vez a enterarme de la verdad? Débilmente le pregunté a Juan, ¿qué hiciste después? Cuando salí de la tumba, me arrodillé junto a Pedro y di gracias a Dios por el más grande de sus milagros. Entonces, Pedro me pidió que fuera a Betania, ya que estaba seguro de que los demás estaban en la casa de Marta y María. Yo debía darles la buena nueva acerca de nuestro Señor, pero también debía advertirles que no dijeran nada a nadie.
ya que Pedro tenía la seguridad de que nuestra vida aún peligraba, y si el sumo sacerdote se enteraba de que habíamos visitado la tumba, quizá nos acusara de haber retirado el cuerpo para engañar al pueblo con nuestra historia de la resurrección. ¿Encontraste a los demás? Juan sonrió con tristeza. No fue difícil. Marta me llevó hasta donde se encontraban todos acurrucados juntos como ovejas asustadas, ocultos en un bosque detrás de su casa. Sus mentes ya estaban tan quebrantadas que escucharon mi relato de los juicios, la crucifixión y la sepultura como si ya esperaran todo eso. Lo que no esperaban y no podían creer fue mi anuncio de que Jesús había resucitado de entre los muertos, como dijo que lo haría. Recuerdo a Tomás diciéndome que fuera a contar mi historia a las mujeres, que tal vez ellas me creerían, pero que en lo que a él se refería, tendría que ver la tumba y la sábana con sus propios ojos y aún así tendría serias dudas. Algunos de los demás, ciegos como yo lo había estado, ridiculizaron mi narración, preguntándome cómo era posible que Jesús tuviera el poder para resucitar de entre los muertos, cuando había sido incapaz de impedir que Caifás lo prendiera y que Pilato lo colgara de una cruz. No tenía caso tratar de razonar con ellos o recordarles todo lo que Jesús profetizó acerca del futuro. Con el corazón oprimido, me aparté de ellos y volví a la ciudad y a esta casa. Ahora mi frustración era completa. Ciertamente, Juan había confirmado el testimonio de Pedro de que ambos estuvieron juntos aquí, en esta casa, todas las horas transcurridas entre el momento de la sepultura y el descubrimiento de la tumba vacía. No era posible que ninguno de ellos hubiera estado implicado en el robo de la tumba. Y lo que era aún más perjudicial en lo concerniente a mi investigación era que tanto Pedro como Juan habían corroborado las palabras de Mateo y de Santiago, referentes a los otros 9 apóstoles que huyeron a Betania. Ahora estaba seguro, ninguno de ellos había sido responsable de esa tumba vacía. Debía yo borrar de la lista a 11 apóstoles, a Pilato y a Caifás. La lista de sospechosos de la comisión investigadora, formada por un solo hombre, menguaba con rapidez, casi tan rápido como su confianza.